Ordenamiento normativo, concepto, son normas reguladoras de la conducta humana y constituyen conjuntos orgánicos y sistematizados de preceptos vinculados entre sí, especies, religiosos, moral, de trato social y jurídico, regulador y fin de las normas, religioso, moral, de trato social y jurídico, religioso, regulador de la fe y el fin es Dios, morales, regulador de la conciencia y el fin es el bien, del trato social, regulador del consenso social y el fin es el decoro, jurídico, regulador el Estado y el fin es la justicia, ordenamiento jurídico, noción, es el conjunto sistematizado de normas cuya razón de validez deriva de la Constitución o norma superior fundamental, comprende también el derecho no estructurado, constituido por principios generales. Es el sistema de normas jurídicas que se encuentran vinculadas entre sí por relaciones de fundamentación y derivación. Juridicidad, concepto, está constituida por los hechos o fenómenos de la realidad social y regulada por las normas jurídicas. Es el acontecer de la vida jurídica. Estos actos se clasifican en actos ordenados, actos prohibidos y actos libres. Antijuridicidad, concepto, es el conjunto de hechos que se opone al ordenamiento jurídico por estar en contra de lo reglado, son hechos ilícitos o prohibidos. Es lo contrario a lo jurídico. Arbitrariedad, concepto, es la conducta antijurídica de los órganos del Estado. Es cuando el Estado viola una norma que él mismo dictó. Es de derecho público y es la especie más grave de antijuridicidad. Es el abuso del poder en el ejercicio de sus funciones. Ilegalidad, concepto, es la violación de la norma jurídica cometida por un particular o funcionario de jerarquía superable que puede subsanarse por vías de impugnación. Se diferencia con la arbitrariedad en que el acto arbitrario se emana del poder máximo, siendo definitivo, y el acto ilegal puede ser impugnado. Injusticia, concepto, consiste en no atribuir a cada uno lo que le corresponde. Cuando decimos que un acto es injusto, hacemos un juicio valorativo. Cuando el derecho natural entra en conflicto con el derecho positivo, se producen las injusticias. Discrecionalidad consiste en el ejercicio de sus facultades por los funcionarios de un poder público que actúa dentro del marco legal o teórico preestablecido. La extralimitación del poder discrecional constituye un acto ilícito. La facultad que tienen los jueces para declarar medidas procesales, la facultad que tiene la Corte para declarar la inconstitucionalidad, se diferencia con la arbitrariedad en que el poder discrecional debe ser ejercido dentro de un marco legal y el poder arbitrario solo obedece a la voluntad y capricho del gobernante. El poder discrecional es la libertad con fronteras y el poder arbitrario libertad sin límites. Prelación de las normas jurídicas determinan la jerarquía e importancia de las mismas a fin de su correcta aplicación. Siempre el funcionamiento del derecho va de lo abstracto a lo concreto, de lo general a lo particular. La pirámide de Kelsen, norma fundamental y unificadora, es la Constitución Nacional que se encuentra en primer lugar. En segundo lugar se encuentran las leyes o normas generales.
En tercer lugar, los reglamentos. En cuarto lugar, negocios y actos jurídicos, contratos, estamentos. Y en quinto lugar, sentencias judiciales y resoluciones administrativas. La prelación en el derecho positivo paraguayo, el grado más elevado de jerarquía, le corresponde a la Constitución Nacional. Todo el sistema jurídico depende de ella y le está subordinado. En orden descendente, la Constitución establece las normas de segundo grado, tratados, convenios y demás acuerdos internacionales ratificados y canjeados, normas de tercer grado, las leyes y otras disposiciones jurídicas. Los juzgados y tribunales procederán aplicando la Constitución como ley suprema de la nación, los tratados con las naciones extranjeras, los códigos y leyes sancionados por el Congreso y las leyes análogas nacionales, los principios jurídicos y los principios generales del derecho. La norma de mayor jerarquía prevalece sobre la inferior. Por ejemplo, la ley frente al decreto, un código con respecto a la ley. Cuando las normas tienen la misma jerarquía, preestablece la de carácter general sobre la especial. Plenitud hermética del orden jurídico significa que el orden jurídico es suficiente para dar solución por sí solo a todos los casos no previstos en la legislación, llamados lagunas de la ley. Esta doctrina se encuentra consagrada en el Código Civil y dice: los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes, control judicial del ordenamiento jurídico. A fin de defender la norma fundamental y unificadora que es la Constitución, se atribuye al Poder Judicial la facultad de ejercer el control para juzgar la invocación de anticonstitucionalidad de acuerdo con los medios técnicos procesales establecidos. Esto es indispensable para que exista un derecho, un Estado de Derecho, y se elimine la arbitrariedad. Declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Artículo 132. La Corte Suprema tiene la facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales en la forma y con los alcances establecidos por esta Constitución y la ley. Artículo 260. Son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional conocer y resolver la inconstitucionalidad de las leyes y otros instrumentos, decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando su inconstitucionalidad. Una ley puede ser declarada inconstitucional por transgresión de límites materiales o de límites formales establecidos en la norma fundamental. Fin del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico debe ser estable, pero esto no significa que el mismo deje de contemplar las exigencias sociales para incorporar modificaciones. El fin del ordenamiento jurídico está ligado con la caducidad de la norma fundamental o constitucional. Modos de caducidad de la Constitución: por muerte natural, por muerte violenta. Por muerte natural, cuando la Constitución vigente es reformada totalmente o se procede a dictar otra nueva, de acuerdo con las disposiciones normativas establecidas en aquella. Por muerte violenta es la ruptura de la lógica de los antecedentes causada por una revolución, es la aparición de normas que siguen un procedimiento no establecido en la norma superior. El gobierno surgido de la destrucción por la violencia del orden vigente se llama de facto, de hecho, pues no tiene origen constitucional.
La Convención Nacional Constituyente del 92 fue su presidente el doctor Óscar Facundo Cifrán. Esta convención estuvo a cargo del estudio y análisis de esta Constitución artículo por artículo y su fundamentación. Tuvo 198 convencionales. A través de sus comisiones de trabajo, la plenaria elaboró la Carta Magna de la República del Paraguay, la Constitución Nacional. Aportes doctrinarios a la Convención del Dr. Óscar Paciello, 1932-1998. Fue dueño de una rica y multifacética personalidad. Es el autor de un proyecto de constitución que sirvió de base al documento que sería considerado y aprobado por la Convención Nacional Constituyente. Fue elegido convencional en representación del Partido Colorado. Fue designado líder de bancada republicana y presidente de la comisión redactora de la Carta Magna.